Dios y Padre nuestro, delante de ti venimos como tu iglesia, como tu pueblo, necesitados de la instrucción tuya, Señor. Permite que tu palabra brille y que estas hermosas doctrinas que adornan tu evangelio cautiven nuestros corazones, Señor, y las podamos ver en alta estima, tener en alta estima. Glorifícate, Señor, en medio de la enseñanza y permite que este débil instrumento pueda ser utilizado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para este capítulo del bautismo, vimos en nuestra clase anterior el capítulo 28 que trata acerca de las ordenanzas, como lo dicen. Los niños pueden pasar a sus clases también. Ya les voy a dar esta clase yo. En nuestra clase anterior vimos el capítulo 28 que trataba acerca de las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Esa clase la tocó de manera general, haciendo la diferenciación entre ordenanzas y sacramentos. Aunque las palabras se utilizan intercambiablemente, pudimos ver que ordenanzas tiene como propósito el llamar a las personas a obedecer. Es algo que puede ser obedecido. Y esto es entonces las ordenanzas que el Señor ha dado a su iglesia, a su pueblo, a los creyentes, para que sigan, para que se sometan a ellas voluntariamente. Vimos la diferencia en que eso hace con respecto a llamarles sacramentos y por qué entonces los niños recién nacidos no pueden ser, eh, no pueden cumplir las ordenanzas porque no pueden someterse a ellas voluntariamente. Y esa es una diferencia que tenemos con aquellos que se acogen a la confesión de fe de Westminster. A pesar de que les llamamos nuestros hermanos, tenemos diferencias con ellos. Vamos a leer ahora del capítulo 29, los párrafos, el párrafo 1. Dice así, capítulo 29 de nuestra confesión de fe, párrafo 1. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento, instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. A veces parece para algunos bautistas sorprendente que este capítulo tome tantas partes de incluso la confesión de fe de Westminster y de la confesión de Saboya. Si bien existen elementos comunes entre ambas confesiones, la expresión es bastante distinta. La doctrina del bautismo practicada por los tres grupos, los presbiterianos, los congregacionalistas y los bautistas, tienen diferencias significativas. No comentaremos la mayoría de los cambios, sino que vamos a proceder a una exposición. El bautismo, como vimos anteriormente, es llamado una ordenanza por nuestra confesión. El uso de este término lo analizamos la vez anterior. Los otros dos modificadores que encontramos en este párrafo son los siguientes. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento. Encontramos ese modificador. Y luego, ordenados o instituida por Jesucristo. Esas dos frases son bien importantes a la hora de tratar el asunto del bautismo. Las palabras, si bien son contenidas en la confesión de Westminster y en la confesión de Saboya, tienen un peso especial para los bautistas, ya que el argumento
para el bautismo o el credo bautismo y el rechazo del pedobautismo se centran en este punto. Las múltiples afirmaciones del capítulo 28 apoyan esta conclusión. Los pedobautistas confesaban las mismas palabras. Pedobautistas, estoy haciendo referencia a aquellos que bautizan niños, pero les daban un sentido diferente, porque consideraban que el bautismo era equivalente del nuevo pacto a la circuncisión del antiguo pacto. Los pedobautistas afirman hasta el día de hoy que la circuncisión es continuada en el bautismo. La señal para el Antiguo Testamento, para el Antiguo Pacto, era entonces la circuncisión. Y la señal para el Nuevo Pacto es entonces el bautismo. Por eso insisten en la continuidad del bautismo de niños. Por eso afirman el derecho de que ellos reciban este sacramento. Los bautistas pretendían más bien que las frases que aquí encontramos indicaran una diferencia entre las señales del antiguo y del nuevo pacto, con el resultado de que la definición de bautismo entonces debe extraerse directamente de las escrituras del nuevo pacto, excluyendo por ende a los niños de este sacramento y apuntando a lo que se llama una ordenanza. Benjamin Kitch expresó una idea similar. Benjamin Kitch era un bautista particular del siglo XVII. Escribió: no puede ser que Dios en aquella doctrina que reflexiona sobre el honor, el cuidado y la fidelidad de Cristo, nuestro bendito mediador y glorioso dador de la ley, sea menos fiel y clara que Moisés en el Antiguo Testamento, en una de sus grandes ordenanzas, es decir, los sacramentos. Los sacramentos no deben ser más nublados y oscuros en la palabra de Dios que en las leyes y ordenanzas del Antiguo Testamento. Pero la doctrina del bautismo de infantes debe analizarse entonces con honor, cuidado y fidelidad de Jesucristo. Y esta no puede ser menos fiel y clara que Moisés. Estamos hablando del Nuevo Testamento, en una de sus grandes ordenanzas, del nuevo pacto. No es posible que sacramentos más difíciles y oscuros en la palabra de Dios que cualquier ley o ordenanza del Antiguo Testamento. Por ende, el bautismo infantil no puede ser de Dios. Si bien la frase que Benjamin Kitch usa es bastante difícil, incluso de traducir, lo que está infiriendo Benjamin Kitch es que el sacramento de la circuncisión para el antiguo pacto es muy oscuro, es, está, es difícil de comprender todas las implicaciones que esto tiene. Por ende, no debería ser que el bautismo en el nuevo pacto, que las nuevas doctrinas, ¿verdad? Son en el Nuevo Testamento aclaradas, ¿verdad? Las doctrinas del Antiguo Pacto, las doctrinas del Antiguo Testamento son en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto aclaradas. No puede ser que entonces estas doctrinas que deberían ser aclaradas en el Nuevo Testamento sean entonces más oscuras o más difíciles de comprender. Por ende dice, no puede ser de Dios. Es su argumento. El bautismo, consideraban los bautistas particulares del siglo XVII, es una señal. Una señal. En términos generales, los autores no se referían al bautismo como un sello. Esto hacen algunos pedobautistas. Dicen que el bautismo es un sello. En, en cambio, los bautistas argumentaron que el don del Espíritu Santo es el sello para los creyentes del nuevo pacto. Nehemías Cox declaró que un sello es para la confirmación y seguridad. Y esta noción de sello puede haber algún respecto de esta marca y carácter visible que permaneció en la carne de aquel que fue circuncidado, hablando del Antiguo Testamento. Porque no leemos que ninguna otra ordenanza, ni siquiera el bautismo, se llame así en las Escrituras. Pero en el Nuevo Testamento, el sellamiento de los creyentes solamente es atribuido al Espíritu Santo. De manera similar, en 1690, Philip Carey escribió: afirmar que el bautismo es, por tanto, un sello del pacto de gracia es infundado.
porque esta es la obra y oficio peculiar del Espíritu Santo en los creyentes. Esta señal del bautismo es para el bautizado y está destinada por Cristo para ser de beneficio espiritual para todo aquel que profesa la fe en el Señor Jesús. Esta significa 4 verdades. Primero, anticipa la enseñanza del cuarto párrafo, que iremos a él ahora, en un momento. Es una señal de su comunión con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Los pronombres se refieren a diferentes personas. Primero al bautizado, luego al carácter de quien lo toma y en tercero a Cristo. La escritura que encontramos como apoyo para esta frase en Romanos 6, 3 al 5 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aunque estas frases no se encuentran en la Confesión de Westminster ni en Saboya, la interpretación aparente de los bautistas del texto de las Escrituras en las que se basan no era algo nuevo. Las anotaciones que encontramos en inglés sobre Romanos 6, capítulo 6, versículo 4, con respecto a sepultados en el bautismo, son claras y son eficaces para los bautistas. En esta frase, el apóstol parece aludir a la antigua manera del bautismo, que consistía en sumergir a los bautizados, hablando de Colosenses capítulo 2, versículo 12, y como enterrados bajo el agua por un tiempo, para luego sacarlos de ella y levantarlos, para representar el entierro de nuestro viejo hombre y nuestra resurrección a una vida nueva. Vamos a ese pasaje de Colosenses 2:12. Dice Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Si vemos esta referencia, claramente esa representación de la cual se nos está hablando en la confesión es acerca de ese morir y ser sumergido o sepultado o estar bajo algo para luego ser levantado de ello. Y es una clara referencia a morir con Cristo y ser sepultado con Él, pero también a la resurrección que se le da a los creyentes en una nueva vida. Esto representa, como dice, el entierro de nuestro viejo hombre y nuestra resurrección a una vida nueva. Los bautizados reciben una señal de comunión con Cristo. Esto es en su bautismo. Los 3 significados restantes se expresan de manera similar en las 3 confesiones. El bautismo también denota ser injertado en él, dice la segunda frase de nuestro párrafo 1. Estar injertado en él. John Ball escribió: todo aquel que cree es nacido de Dios. Aquel que es injertado en Cristo por la fe es una nueva criatura y es hecho partícipe de la naturaleza divina. Más adelante, John Ball igual vinculó esto con el bautismo y dijo: si somos injertados en la semejanza de la resurrección de Cristo, debemos expresar con nuestras acciones el poder y la semejanza de la resurrección de Cristo, lo cual se hace cuando caminamos en la plenitud ante Dios y ponemos nuestros afectos en las cosas de arriba. Y esto, como es ordenado por parte de Dios, así está sellado por nuestra parte en el bautismo.
Para un creyente, el bautismo significa esto. Sirve como un recordatorio tangible de la unión con el Salvador. El tercer elemento del bautismo o símbolo, representación, es la remisión de los pecados. El bautismo debe recordar la limpieza del pecado recibido por la fe. Y cuarto, la entrega a Dios plena por medio de Jesucristo para vivir y caminar en novedad de vida. Todas estas cuatro cosas hacen del acto del bautismo una gran demarcación, un momento en la vida, un punto donde el creyente ha sufrido una transformación. Representa definitivamente una vida nueva y sirve como recordatorio de la necesidad de buscar la santidad. Ciertamente esta es una forma en nuestro tiempo presente de representar que el bautismo es nuestro momento de compromiso con el señorío de Cristo y la intención que tenemos de ahora en adelante de caminar en esta vida nueva. Algunas de las cosas que podemos tomar de este primer párrafo es estar claros que el bautismo es entonces una señal, no un sello. Y que esto es, el sello es dado solamente por medio del Espíritu. Pero esta señal es para quién? Es para el creyente, es para el mundo que nos rodea y es para la iglesia que proclama el nombre del Señor. Vamos ahora al párrafo 2. El párrafo 2 dice así: los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. Este segundo párrafo trata el asunto de quiénes son entonces los sujetos adecuados para recibir esta señal, el bautismo. Bueno, aclara, y es muy plano este lenguaje que se utiliza, los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. Este párrafo no se encuentra en las confesiones de Westminster ni de Saboya. Este párrafo define la característica distintiva de las iglesias bautistas particulares, su convicción basada en las escrituras, también como en un asunto teológico. El bautismo entonces se reserva solo para aquellos que realmente profesan arrepentimiento hacia Dios y fe y obediencia en Jesucristo. Ningún otro sujeto es adecuado para esta ordenanza, puesto que los niños no pueden profesar arrepentimiento ni fe, no son entonces sujetos apropiados del bautismo. Párrafo 3. El elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua, en la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este párrafo nos habla acerca de los elementos del bautismo. La idea central de este párrafo parece obvia, pero es necesario expresar o desarrollar un poco esta doctrina. Algunos ingleses del siglo XVII rechazaron la idea del bautismo físico en agua. Incluso John Saltmarsh es un ejemplo de esto. En su libro Chispas de Gloria, escribió: el bautismo de agua era un lavamiento legal y por lo tanto se contaba entre las cosas que son legales. El primer tabernáculo se encontraba en comidas y bebidas y diversos lavamientos y ordenanzas carnales que se llaman
lavamientos o bautismos en griego. Reconoció que el bautismo de Juan fue con agua y que los judíos conversos fueron bautizados en agua, pero afirmó que esto desapareció cuando el evangelio llegó a los gentiles. Este hombre rechazaba que fuese necesario un bautismo en agua, que eso era un mandamiento del antiguo pacto, básicamente. Por eso los bautistas particulares, poniéndose a este tipo de doctrinas que surgían en medio de ellos, quisieron ser claros y decir, el elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua. Y aclarar para evitar para evitar errores o incluso confusión. También otro de las partes que se habla en este párrafo habla de el elemento de ser bautizado en nombre de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según la ordenanza que encontramos en Mateo 28. Es interesante cómo el Nuevo Testamento no es sino hasta Mateo capítulo 28, donde el Señor mismo manda y encomienda a sus discípulos a través de la autoridad que le ha sido dada a él, les revela y aclara plenamente el nombre de Dios. Recordemos que hasta ese momento todos los judíos conocían a Dios como Yahvé, como Elohim, como Adonai. Esos eran los nombres que utilizaban para llamarlo. Uno ni siquiera lo podían mencionar. Pero hasta ese punto, donde el mismo Señor Jesucristo les encomienda a ir y a ser discípulos y bautizarles en el nombre de Dios, les revela cuál es el nombre pleno de Dios. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta ese momento. Por ende, el bautismo debe ser tomado en cuenta como Dios habitando en el hombre. No por un asunto meramente de obediencia, sino como ese reflejo, esa posición de señal, de representación de que Cristo, de que Dios mora con el hombre, con los hombres. Esta invocación del nombre trinitario de Dios es imprescindible entonces. John Gosnold escribió que el bautismo se ordena realizar de una manera tan solemne como ninguna ordenanza en todo el Nuevo Testamento, a saber, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual señala el gran honor que Cristo ha otorgado a esta ordenanza. Nombrar al Dios Trino en el bautismo no es un ritual, sino es un acto sagrado. Es un recordatorio de quien profesa el señorío de Cristo, lo hace en presencia y dedicación al Señor, al único Dios vivo y verdadero. Párrafo número 4. Dice así: la inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. Llegamos entonces a esta última frase, pero vamos a comentarla en dos partes. La primera es que es necesaria la inmersión. Otros modos de bautismo nos dice este párrafo que son indebidos, son acciones indebidas, son acciones incorrectas, porque aclara, la inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. Solamente por inmersión, nos dice este párrafo. Y obviamente esto es un asunto de controversia, o era particularmente un asunto de controversia para aquel entonces. La segunda observación se deriva de la primera y se refiere a la debida administración de la ordenanza. A los llamados
a bautizarse, se les manda a caminar juntos en sociedades o iglesias particulares, según el capítulo 26 de nuestra confesión. Hablando de la iglesia reunida, se nos dice que ha recibido autoridad de Cristo para el debido y correcto ejercicio y ejecución de ese poder que le ha sido concedido. En estos casos, debido también significa adecuado. En este párrafo 29.4, debido a que tiene el mismo sentido, indica que hay una manera adecuada para bautizar y también una manera impropia o no adecuada para bautizar. La inmersión es claramente la manera adecuada para bautizar, es lo que nos está diciendo nuestra confesión. Y por implicación, todo otro método, ya sea aspersión, ya sea cualquier otro método inventado, es simplemente inadecuado. Esto es claro al reflejar el concepto que se da post-reforma de la distinción entre bautismos válidos y legales. Una acción puede ser impropia, pero aún así podría ser legal. Y esto es lo que los bautistas particulares también querían diferenciarse. Legalmente era necesario el bautismo de los niños por aspersión en Inglaterra de 1600. Era legalmente requerido, pero ellos decían, esto no es adecuado. Esta no es la forma correcta del bautismo, por ende, no es un bautismo válido. Y esto no está sin su gran parte de controversia y de asperezas que querían limar en contra de los presbiterianos en aquel momento y con incluso la iglesia anglicana de Inglaterra. Hay una discusión interesante sobre este tema que fue escrita por John Macpherson. Dice, tampoco dispuestos estaban los teólogos de Escocia y con ellos los de las iglesias reformadas en general a cuestionar la validez del bautismo administrado dentro de cualquier iglesia cristiana, que incluso se negaron a declarar inválido el bautismo administrado por un ministro depuesto. Más bien, introdujeron una distinción útil, aunque algo sutil, entre un bautismo válido y un bautismo lícito. La acción del ministro depuesto y la conducta de quienes recibían el bautismo de sus manos eran claramente ilegales, pero el bautismo en sí lo consideraban válido. Entonces no podía ignorarse. Todo para defender un punto de bautismo. No rechazaban si el ministro había sido depuesto, o sea, rechazado del ministerio completamente. Y decían, no, no importa, el bautismo, a pesar de que ese ministro ha sido rechazado completamente, es válido. De alguna manera, lo veremos tal vez en el próximo clase, en el próximo capítulo, con respecto a la doctrina de la Cena del Señor, porque la Iglesia Católica Romana también defiende esto en otra manera con respecto a la Cena del Señor. Aunque un ministro, un sacerdote de la Iglesia Católica haya sido rechazado completamente y haya incluso sido considerado hereje, la Iglesia Católica defiende de que aún así puede administrar la cena. Y esto son cosas bastante, bastante problemáticas. Tenía- la Iglesia Petit France de Nehemías Cox recibió a una mujer de la Iglesia Independiente Pinners Hall bajo el ministerio de Anthony Palmer. Esa es una anécdota. Aceptó la iglesia una carta de transferencia de membresía para la esposa de un nuevo pastor de una congregación presbiteriana en Londres. La iglesia bautista particular de Stevington recibió a una mujer de una iglesia independiente en Newport Pagnell. No hay indicios de que se requiriera de ellas el bautismo nuevamente. Pero cuando se reunieron estas asambleas, hubieron ciertos roces incluso entre las mismas iglesias bautistas particulares. Esta doctrina no está sino cargada de argumentos, de dificultades. Y aunque diferimos de nuestros hermanos que son pedagogístas,
Realmente los consideramos nuestros hermanos a pesar de nuestras diferencias. Es claro que los bautistas particulares del siglo XVII consideraban a las iglesias presbiterianas o congregacionales como verdaderas iglesias y eran muy conscientes de los problemas que rodeaban al bautismo. Es posible que encontraran diferencias, pero también una forma de hacer una distinción y aclaraciones con respecto a las doctrinas que nos dividen. Ellos mismos, los bautistas, practicarían el bautismo por inmersión como método debido de la administración de esta ordenanza. Al menos algunas iglesias podían recibir miembros, aunque no hubieran sido bautizados por los medios debidos. ¿Qué podemos pensar o a qué pasajes podemos ir si estamos tratando esta doctrina? Uno de los más claros o uno de los pasajes más claros lo encontramos en Mateo capítulo 28. Vamos Mateo capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 18, desde el versículo 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Claramente este es un pasaje que muchas veces es utilizado para la defensa del bautismo. Y es claro que la enseñanza a guardar todas las cosas que les ha mandado es la referencia que los bautistas particulares utilizaron para llamar al bautismo una ordenanza, un mandamiento, algo que puede y debe ser obedecido por aquellos que confiesan fe en Jesucristo. Ese mandamiento a, a ser discípulos, a bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a enseñarles todas las cosas que el Señor les había mandado, es continuado hoy, o debe ser continuado hoy por la Iglesia de Jesús. Es lo que buscamos hacer al estudiar estas doctrinas, al ir a ellas, recordarnos que este mandamiento no ha cesado, que no estamos exentos de él, quien quiera que seamos. Si confesamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, debemos, por ende, predicar, hacer discípulos, bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Concluimos en esta mañana esta clase y quedamos ahora con un tiempo de receso. A las 10:30 tendremos el culto al Señor.